Hola, muy buenas tardes. Vamos entonces a estudiar un hermoso pasaje de la palabra de Dios que se nos va a edificar mucho en este día. Y vamos a iniciar, como tiene que ser, con una porción preciosa de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11, como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Entonces, con base en esta palabra declaramos que así es, que la palabra de Dios que hoy vamos a recibir va a edificarnos, va a enseñarnos, va a nutrirnos y va a cumplir sobre todo el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, ahí donde está, le invito a que oremos y a que entreguemos a Dios este tiempo maravilloso. Padre, muchas gracias por reunirnos en esta tarde, gracias por tu preciosa palabra, gracias por enseñarnos y edificarnos de manera especial. Hoy declaramos, Señor, que la palabra que sale de tu boca, la que hoy vamos a estudiar, no volverá a ti vacía, sino que harás lo que tú quieras y cumplirás aquello para lo cual la enviaste. Así lo declaramos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Declaramos que somos edificados, que lo que hoy vamos a aprender, Señor, será de gran beneficio para nuestra vida. Declaramos en el nombre de Jesús que no solo somos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y en cuanto a mí, Padre, con temor y temblor lo hago, reconociendo que es un privilegio enseñar tu palabra, reconociendo, Señor de los cielos, que lo que aquí hoy se va a predicar, Señor, primero lo hemos vivido, porque tú nos has enseñado. Y te doy gracias, Señor, por hacernos hacedores de tu palabra. Declaro que pones, Señor de los cielos, palabra de sabiduría y que la palabra que se predica en esta tarde es con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo, que no son palabras persuasivas de humana sabiduría. Señor, gracias. Gracias por esta tarde. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo aquel que recibe esta palabra se convierte en un hacedor de tu palabra y que esta palabra hoy cumple el propósito, Señor, en cada uno de los que hoy escuchamos, Señor de los cielos, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema maravilloso, continuando con los temas que hemos venido estudiando acerca de la oración, y vamos a hablar de la oración y los obstáculos que se presentan en la oración. En Efesios 6:18 dice la Biblia: orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Esta es la versión Reina Valera. En la nueva traducción viviente dice la palabra de Dios: oren en el Espíritu y en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dice la versión BTX: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Considerando que este pasaje en Efesios 6:18 está precedido por unos versículos que hablan acerca de la armadura del cristiano. Entonces debemos considerar que es de suma importancia la oración en el Espíritu, dice aquí la Biblia, y además dice en las versiones, en cada una de las que hablamos, dice velando también para ello, velando en ello y mantenerse alerta. ¿Por qué dice velando en ello? O sea, velando en la oración. Y concordante con este pasaje de Efesios 6:18, tenemos Colosenses 4:2. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué significa velar en ella? Porque la Biblia, cuando está hablando acerca de la oración, habla del velar? Antes yo podía estar considerando que era, bueno, tenerme en tiempos de vigilia, pero aquí específicamente habla de estar alerta, de tener cuidado, de tenerlo presente, de estar pendiente. Y esto se refiere a supervisar, a estar prevenidos acerca de la oración. ¿Y qué tenemos que supervisar? El tema que hoy vamos a hablar es acerca de los obstáculos que se presentan para la oración y durante la oración. ¿Por qué algunas oraciones no son efectivas? ¿O por qué en determinados momentos yo no puedo orar? ¿O por qué me hago planes de orar y no los puedo cumplir? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Que la Biblia nos advierte y nos dice: velen,
estén pendientes, manténganse alerta para nosotros ser hombres y mujeres de oración, para perseverar en la oración, dice, velando en ella. Entonces, y dice además, velando también para ello, velando en ello y manteniéndonos alerta. Entonces, cuando hablamos de esto, se refiere a que debemos estar supervisando y teniendo cuidado, estando más avisados. ¿Avisados de qué? Muchas veces nosotros determinamos tener un tiempo de oración por una persona, por los hijos, porque un hijo está siendo muy rebelde, o porque me he dado cuenta que mi hijo está en vicios, o porque me he dado cuenta que mi esposo está comportándose de una manera diferente, o porque el trabajo de mi esposo o mi trabajo no está funcionando de la manera que debía ser, o porque me siento delicada de salud, o porque hay personas por las cuales quiero orar porque me he dado cuenta que están enfermos, o bueno, porque la situación económica, por la situación del país, etcétera. Son muchos los motivos en los cuales nosotros nos proponemos tener tiempos de oración, pero a veces nos quedamos solamente en eso, en el propósito. Y hoy vamos a estudiar que hay algunos impedimentos en los cuales yo debo estar avisada, debo darme cuenta que hay obstáculos, que hay impedimentos. Miren esto, antes del tiempo de oración, durante el tiempo de oración. Y hoy vamos entonces a revisarlo. Cuando la Biblia dice velando también para ello, velando en ella, quiere decir que es una responsabilidad que yo tengo de vigilar, de estar pendiente en cuanto al tiempo de oración, durante el tiempo de oración y precedido, ¿no? Antes de hacer la oración. En Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya entrándonos nosotros en el tema de los obstáculos, la Biblia es clara y dice, velen y oren para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice en 1 Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El orar es la voluntad de Dios. Debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Debemos orar sin cesar. Debemos entregar nuestras cargas, nuestras peticiones delante de Dios con nuestros afanes, con oración, ruego y acción de gracias. Es decir, la oración en todas partes se nos incentiva, se nos motiva, se nos insta. Jesucristo fue un modelo espectacular acerca de la oración y siempre dio ejemplo de que independiente de que acabara de estar con un número grandísimo de personas haciendo milagros, trabajando, caminando largas distancias, no importaba el cansancio que tuviera, daba un ejemplo extraordinario de la importancia de orar. No importaba que tuviera sueño, no importaba que fuera muy temprano o que fuera muy tarde, no importaba la hora del día, siempre dio ejemplo de oración, de ser un hombre de oración. Y fíjense aquí en Marcos 14:38 y en 1 Juan 2:17 habla de tres cosas que pueden, mejor dicho, obstaculizan la oración. Y dice aquí, velad y orad para que no entremos en tentación. El tentador, la tentación no viene de parte de Dios, la tentación viene de parte del diablo. El tentador es Satanás. Entonces vemos uno de los enemigos para que nosotros no oremos, Satanás. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, o sea, mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Segundo enemigo del cristiano, la carne. Entonces mi carne, la debilidad de mi carne también puede ser un obstáculo para que yo ore. Y el tercero, ¿cuál es? El mundo, las ocupaciones del mundo, todo lo que encierra lo que es el mundo, que ahorita más adelante vamos a tocar algunos tópicos. El mundo también pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el mundo también pasa, los afanes y las circunstancias que nos rodean. Esto, ¿por qué lo nombro? Porque es importante que usted y yo entendamos que tenemos tres enemigos. Hoy no vamos a estudiar al detalle acerca de los tres enemigos, pero vamos a, después, más adelante, los va a encontrar también a través del canal, cuáles son los tres enemigos del hombre y vamos a estudiar a detalle cada uno. Pero hoy vamos a estudiar lo concerniente a la oración y sus obstáculos. Entonces, cuando determinamos tener un tiempo de oración, hay acechanzas, hay sutilezas del enemigo y también malas pasadas de la carne y del mundo, de las cuales nosotros no nos damos cuenta. Pero hoy es necesario que aprendamos.
El primer obstáculo que hay es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Bueno, porque la ligereza del mundo, la rapidez con la que están pasando las cosas y la rapidez también del tiempo, a veces nos ocupamos de tal manera que no nos damos cuenta y no tenemos tiempo para orar. Y sobre todo, cuando piense ahorita, cuando usted ha hecho un propósito de orar, ha podido cumplir su propósito de orar, tenía, mejor dicho, se hizo el compromiso de dedicarse 15 minutos, 20 minutos, una hora. Bueno, no pongamos el tiempo de una hora, pero Jesucristo les decía a los discípulos, no pudieron siquiera orar, velar conmigo ni siquiera una hora, pero entonces vayámonos un poquito más bajitos. Hemos propuesto orar por determinada situación, pero no hemos tenido tiempo. ¿Qué ocurre ahí? El tiempo, cuando hablamos del tiempo, empiezan a presentarse circunstancias que nos roban el tiempo, que nos impiden tener un tiempo a solas con Dios. Y revise cuando usted ha tenido la intención de orar por un examen, por una situación, bueno, por lo que quieran, por el plan que ustedes y yo tengamos. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que nosotros no oremos. La carne tampoco quiere orar, la carne está cansada, la carne quiere dormir, la carne quiere descansar, la carne quiere tener un tiempo de ocio, la carne no quiere orar. Cuando hablamos del tiempo, es que nuestro tiempo puede ser quitado, puede ser robado. Y mire, ¿por qué digo yo por qué se habla aquí, habla la palabra de Dios? No digo yo, sino habla la palabra de Dios de que el enemigo no quiere. Porque mire este resultado maravilloso acerca de la oración. En Mateo 7, del 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo buscamos y cómo llamamos? A través de la oración. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre es de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? O sea, estamos hablando aquí específicamente de la oración. La oración es un regalo precioso que Dios nos dio a nosotros, el privilegio a nosotros sus hijos, de buscarlo a través de este medio, a través de la oración. ¿Qué pasa cuando nosotros disponemos un tiempo de oración? El obstáculo que hay es que se presentan circunstancias que antes no existían y nos roban el tiempo. Le damos mucho tiempo a las actividades importantes dentro de las responsabilidades que tenemos cada uno. Y hablo también de las responsabilidades de tipo espiritual. A veces tenemos eventos, tenemos cosas que cumplir a nivel ministerial o a nivel de la iglesia o de la congregación, preparación de temas, predicaciones, edificaciones personalizadas. Y cuando nosotros disponemos, digamos, estamos haciendo todas estas actividades, se nos va el tiempo. La hospitalidad, las labores sociales, eventos también, eventos de la congregación o eventos dentro de la empresa, eventos a nivel familiar, planes, nos demoramos mucho tiempo a veces realizando un plan y venimos y le presentamos nuestro plan a Dios. ¿Qué hacen esas actividades? No quiere decir que esté mal hacerlas, pero estas actividades pueden quitarnos el tiempo de la oración. No quiere decir que nosotros no vayamos a ejecutarlas, porque el objetivo de Dios es que sí las ejecutemos. Pero no puede ser que ellas ocupen tanto tiempo que no haya la oportunidad de orar para hacerlas. Estas actividades son de gran importancia, pero no debemos ignorar que si antes no hemos tenido un encuentro personal con el Señor, tratando estos temas, encomendando estos temas, muy probablemente nosotros no encontraremos el mismo resultado o no alcanzaremos el mismo resultado que Dios sí quería que obtuviéramos. La oración es una herramienta preciosa, es una oportunidad divina que tenemos para que las cosas que queramos realizar nos vaya mejor. Cuando hablamos del tiempo, nosotros nos ocupamos en los muchos quehaceres y las muchas actividades y creemos a veces que esto, conforme lo estamos haciendo, es muy agradable a Dios.
Es agradable a Dios que nosotros seamos organizados y que ocupemos el tiempo en planear y todo lo demás. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar. ¿Por qué? Porque la oración es el combustible para que el motor se mueva, digamos, en un vehículo o en una circunstancia. Si ustedes y yo no le ponemos combustible a ese motor, al motor de la actividad que yo quiero realizar, del plan que quiero llevar a cabo, del evento que quiero sacar, muy probablemente el evento no camine, no ruede o no se pueda conseguir el resultado que nosotros queremos. En Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová el Señor la respuesta de la lengua. ¿De qué lengua? De lo que nosotros oramos audiblemente, de lo que pedimos a Dios. ¿Qué es importante aquí? Miren, no presentarle los planes hechos a Dios, es presentarnos a la presencia de Dios para preguntarle, decirle, Señor, quiero realizar tus planes, quiero hacer el plan que tú tienes preparado para mí, quiero hacerlo como tú quieras. Y eso es un resultado maravilloso. El año pasado me propuse tener un tiempo de oración por toda mi familia, por mis discípulos, por mis discípulas, por el ministerio y bueno, por una serie de circunstancias y de personas. Y quería hacerlo de manera organizada, era el deseo de mi corazón. Y bueno, pues este tiempo requería de un plan especial. Y era un tiempo de oración que yo quería tener directamente desde Israel, que teníamos la oportunidad de estar allí con mi esposo. Y entré en un tiempo de oración antes de llegar a Israel y le pregunté al Señor y le decía, Señor, yo quiero planear como tú quieres que yo planee. ¿Qué quieres tú y por cuáles personas quieres tú que yo ore en ese lugar? No quiere decir ahora que ustedes tengan que ir a orar a Jerusalén, ¿no? Pero les cuento el plan, que fue absolutamente exitoso además. Y dediqué un tiempo para que solo Dios me dijera cómo quería Él que yo lo hiciera. Y fue algo extraordinario. Quiero decirles que no hubo error en la comunicación, que me pude contactar con toda mi familia, que hubo milagros a nivel familiar. Me pude contactar también con mis discípulas. Y bueno, la verdad es que fue un tiempo tan aprovechado, fue un tiempo muy bien aprovechado, todo porque quise hacer el plan de Dios y no mi plan. Entonces, pues bueno, este es un testimonio que les cuento para que ustedes se animen a hacer planes, pero planeen en la presencia de Dios. Entonces, el primer obstáculo es el tiempo. Dice la palabra de Dios en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Quiere decir que el tiempo, si yo no lo aprovecho como tiene que ser, se me puede ir como el agua entre los dedos. Las circunstancias, las ocupaciones, el activismo, la mucha actividad roba el tiempo. Antes de iniciar las actividades, yo debo empezar a orar. Vigile cómo lo está haciendo usted. Si antes de empezar a estudiar para un examen, se puso a estudiar como mejor dicho, a toda velocidad por el examen y después ya estuvo tan cansado o tan cansada que no pudo encomendar el examen a Dios. Se fue en sus fuerzas y en su conocimiento. Esto para un examen, para un proyecto, para un trabajo, para un evento. No inicie, no se permita, no se dé la oportunidad de que el tiempo le sea robado, le sea quitado, porque quiero decirles que se presentarán circunstancias y todo lo que quiera, pero para que usted y yo no oremos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos, Dios nos escucha. Pedimos conforme a la voluntad de Él, por supuesto. Pero Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él todas nuestras necesidades para que Él supla de manera especial. ¿Qué ocurre y qué otro obstáculo se puede presentar cuando nosotros vamos a orar? Y mire, esto suena paradójico, pero tal vez usted lo ha vivido y ha vivido estas circunstancias, yo las he vivido. Y bueno, y se presentan y vamos a estudiarla. El segundo punto es, empezamos a tener una carga tan pesada que uno dice, caramba, si había dispuesto a orar, ahora parece que no me queda tiempo para orar porque el trabajo está siendo más difícil. Y esto lo vemos en Éxodo 5, 1 y 6, del 6 al 9. En Éxodo 5, 1 dice, después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron,
Así dice Jehová, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Esta celebración incluía, por supuesto, oración. Verso 6. Miren lo que pasó, lo que dijo el faraón. Y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo: no continuéis dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás. Que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos. Y les exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían en días atrás. Y no la rebajaréis, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: deseamos ir a hacer sacrificios para nuestro Dios. Agrávese la labor a esa gente y que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Tal vez a nosotros no se nos presenta la circunstancia de una manera igual, pero a veces tenemos más pesada carga en la casa, más pesada carga en el estudio, en el trabajo y en las actividades que normalmente nosotros vivimos. ¿Quién es el que pone esta pesada carga? Esto que estaba diciendo aquí el faraón no viene de parte de Dios. Esta pesada carga la pone, pues por supuesto, el enemigo de Dios, Satanás. Y miremos otro ejemplo, y está en Daniel, que fue un hombre ejemplar también en oración en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 6, versos 3, 7 y 10. Dice: pero este Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. O sea, Daniel era más destacado en su trabajo que sus compañeros, y le tenían, bueno, pues envidia. Por lo menos no estaban contentos. Y dice acá, verso 7 de Daniel 6, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, bueno, aquí hicieron un complot y le hicieron firmar al rey este edicto. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier Dios. ¿Qué es demandar petición? Ore. O sea, aquí hicieron un edicto específicamente en contra de lo que Daniel hacía, y lo que Daniel hacía era orar. Dice: demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos en una circunstancia como esta? Caramba, queremos orar y la carga es más pesada o hay más dificultad, hay más situaciones laborales, hay más situaciones ministeriales, hay enfermedad, no sé, se presentan muchas otras cosas. ¿Qué hay que hacer? Mire lo que hizo Daniel. O sea, si uno dice me van a echar al foso de los leones por orar, pues yo puedo hacer un convenio con Dios y le digo que ahora oro en secreto, o que después en un mes nos volvemos a ver. Pero mire lo que hizo Daniel. Daniel reconocía que él era superior a los demás porque él tenía una costumbre, y la costumbre de él era orar. Él reconocía que el motor de su vida y el éxito de su vida consistía en estar en encuentros personales diarios con Dios. Y mire esto tan lindo que dice en el verso 10 y 11. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como antes acostumbraba a hacerlo. Imagínense lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué hizo Daniel ante una circunstancia y una carga más pesada que tenemos que hacer? Orar. Dice el verso 11: al punto aquellos hombres se reunieron atropelladamente y hallaron a Daniel haciendo petición y rogando en presencia de su Dios. Caramba, o sea, si nosotros nos ponemos a mirar esto, pues a nosotros no nos van a poner en la cárcel porque estemos orando. Pero lo que sí queda claro es que el éxito de una persona que ora es completamente diferente al éxito de una persona que no ora. La capacidad de una persona que ora a la que no ora es diferente. Los resultados son diferentes. Ante una circunstancia cuando hay más pesada carga, ¿qué hacer? Lo que hay que hacer es orar. Para eso también tengo un testimonio muy lindo, y es: el año pasado mi esposo hizo una maestría
y para todos aquellos que han hecho maestrías o bueno, que se han encontrado en que trabajan y es una carga laboral bastante fuerte. Aparte de eso, la carga del estudio era tremendamente fuerte y teníamos obviamente también responsabilidades ministeriales. Ante estas tres cargas, cualquiera puede decir, bueno, pero pues es que no queda mucho tiempo para orar. Antes de iniciar mi esposo la maestría y nos mostraban pues todo el programa y el número de horas que él debía ocupar en la semana, que las horas eran justo después del trabajo, una cosa no negociable es el tiempo a solas con Dios por la mañana y el tiempo a solas con Dios no de 15 minutos porque estamos muy cansados. Los tiempos ministeriales, o sea, el trabajo que se hace de la enseñanza de la palabra de Dios, las edificaciones personalizadas y bueno, los días de reunión. Es decir, la carga era muy pesada, pero orábamos a Dios para que todo pudiera pasar excepto dejar nuestros tiempos de oración, porque comprendíamos, o que Él dejara el tiempo de oración, comprendíamos que el éxito de esa maestría, el éxito en su trabajo y el éxito ministerial se debe tratar en la oración. Todo lo que usted y yo queramos que se ordene en nuestra vida, que sea fructífero, que tenga éxito, que sea guau, que tengamos resultados, nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración. La oración es el éxito. Daniel lo tenía completamente claro. El Señor Jesucristo lo tenía completamente claro. Pablo le rogaba a todo el mundo, por favor oren en todo tiempo. Oren sin cesar, oren también por mí. Oren para que trace la palabra como es debido. Oren para que la palabra sea enseñada de la forma correcta. Oren por mí, lo necesito. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos acerca de la oración, nos damos cuenta que tiene una importancia extraordinaria. ¿Qué hacer entonces cuando hay una pesada carga? Yo le invito a que usted, antes de iniciar sus labores y de hacer cualquier actividad, aparte un tiempo con Dios, pero que no sea un tiempo de afán, que sea un tiempo como el tiempo que debe ser. Daniel no dejó de hacerlo como siempre lo hacía, a pesar de la circunstancia difícil. Fue echado al foso de los leones, sí, es cierto, pero los leones no le hicieron nada. Entonces, bueno, nosotros queremos ver esto. Ante la pesada carga, el exceso de trabajo, de actividades, debo apartarme a orar y decirle algo como esto al Señor. Aquí yo escribí un fragmento para que ustedes y yo, para que usted lo pueda aplicar de manera sencilla. Padre, mientras estoy orando, porque a veces decimos, por Dios, ¿cómo voy a parar de orar? ¿Cómo voy a parar de hacer la actividad con tanto que hay que hacer para orar? Pero podemos hacer esto, o sea, Señor, mientras estoy orando, encomiendo mi responsabilidad a ti y te pido que la protejas de sufrir algún daño. Te pido que protejas este tiempo de oración y le prohíbo en el nombre de Jesús al enemigo, a Satanás, entrometerse en esa actividad que yo estoy haciendo. Causar daño, le prohíbo causar daño, rivalidad, discordia. Le prohíbo obstaculizar la actividad que estoy realizando, pues este tiempo lo estoy empleando para tu gloria y para recibir tu favor, para recibir tu consejo. Es una oración sencilla, pero es muy importante que nos detengamos y la hagamos porque hay obstáculos antes de la oración y los podemos pasar orando. Esa es la solución. El tercer obstáculo que encontramos, esto todo antes de empezar a orar, ¿no? El tercero es pensar que las circunstancias o problemas no tienen remedio. A veces decimos, aun cuando el grado de evolución, o sea, la evolución de este problema ya está tan grande que esto ya no tiene solución. Ya esta no es edad, ya está muy avanzado. Ya es tanto el desánimo que para qué oro, o sea, ya no tiene remedio. Pues le quiero decir que ese desánimo no viene de parte de Dios, puede ser de su carne, puede ser del mundo o puede ser del diablo, pero no es la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 5, del 35 al 36 dice la Biblia, estando él todavía hablando, el Señor Jesucristo, llegan de casa del principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga tenía a su hijita enferma y él estaba detrás de Jesús, mire, vamos, ore por mi hija que se me va a morir.
Y entonces dice que estaba el Señor Jesús todavía hablando, llegan de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, dice al principal de la sinagoga, no temas, sigue creyendo. ¿Qué quiere decir? Por difícil que sea la circunstancia, por avanzado que esté el mal, por imposible consideremos que sea, ese no puede ser un obstáculo para que usted ore. Hay que orar, debemos seguir creyendo, pero no debemos parar, no debemos esperar a que el tiempo haga, el tiempo no hace. El que hace es la oración, es la oración. El que trae resultados es el Señor, el único Dios verdadero. Y por eso no podemos parar. Entonces, 3 obstáculos, repasémoslos nuevamente. El primero es el tiempo, ¿cierto? El segundo es la pesada carga. Y el tercero, pensar que las circunstancias o los problemas no tienen remedio. Esto es antes de empezar a orar, porque es que no hemos empezado a orar y encontramos una serie de inconvenientes y caramba, pues a veces no se hace. Yo lo invito para que sí lo haga, se dé la oportunidad y vea resultados maravillosos, sorprendentes. Otros obstáculos que se presentan son durante el tiempo de oración. Y yo estaba tan acostumbrada que a veces creía que era que el Señor me estaba ayudando y resulta que no es así o que no era así. Vamos a estudiar 3 obstáculos frecuentes durante el tiempo de oración. Pueden haber muchos más. Usted puede ampliar este tema y estar vigilante, porque la idea es que nosotros vigilemos en la oración. Ahora, el primer obstáculo, o sea, ya rompió los 3, o sea, dijo, voy a orar y vamos a empezar a orar. Y el primer obstáculo que encuentra es que empieza a orar, pero le empieza la mente a funcionar. Y entonces empiezan pensamientos inoportunos. Usted no estaba pensando en eso, no se había acordado para nada, pero resulta que empieza la lista de chequeo a funcionar. Entonces empieza a acordarse de los pendientes que tiene en la casa, del cajón que no ha arreglado durante meses y justo cuando va a empezar a orar, lo quiere arreglar. Pendientes en la iglesia, pendientes en el trabajo, pendientes con la mamá, con la tía. Bueno, una serie de pendientes que antes de empezar a orar, usted no los tenía. No quiere decir que no sean importantes, pero quiero decirle sí, que es un obstáculo que está haciendo que usted pueda tener un tiempo eficaz para conseguir los resultados. Asuntos innecesarios. Por ejemplo, ¿qué asuntos innecesarios? Va uno a empezar a orar y mira el papelito que está mal ubicado, el cable que no está recogido, el zapato que está en el lugar inadecuado. A ver, ¿qué otra cosa? Tantas cosas que asuntos innecesarios. Me dieron ganas de tomarme un café, entonces ahorita después del café oro. Me pongo a recoger papeles, me pongo a recoger esto, a colgar esto otro. Yo no estoy diciendo que dejen de hacer el oficio para orar, pero justo cuando ustedes han planeado orar, vienen todas estas cositas y todos estos pensamientos que no permiten que tengamos un tiempo de oración efectivo. Ideas, proyectos y planes, y aquí era donde yo decía, bueno, el Señor me está recordando, y sí, efectivamente antes, y creo que en alguna oportunidad llegué a decirlo, pues saque un papel y escriba para que ese pendiente se acabe. Yo sacaba un papel y escribía el pendiente del cual me acordaba, pero después me di cuenta que venían pendientes y bueno, ¿y como para qué? Y después no miraba la hoja que había escrito durante el tiempo de oración, que lo que hizo fue robarme tiempo. Entonces, ¿qué les recomiendo? ¿O qué dice? No, yo no, la palabra de Dios, perdón. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 2 Corintios capítulo 10, en el verso 5, dice que hay fortalezas mentales. Y en el verso 5 dice, destruya razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire esto, la más importante es después de la coma, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con esa cantidad de ideas, pensamientos, planes, proyectos y una cantidad de cosas que justo vienen durante el tiempo de oración, que me desconcentran, que me quitan el propósito, que me roban el tiempo de oración que yo tenía dispuesto con el Señor? Ahora,
yo sé que vamos a veces a la presencia de Dios a pedirle que nos diga cuál es el plan y el propósito. Eso es muy diferente. Yo estoy hablando son esa ráfaga de pensamientos que vienen y que me distraen la oración, que no está permitiendo que yo tenga una oración eficaz. Mi mente está por allá englobada, o sea, no estoy en la presencia de Dios. ¿Qué se debe hacer? Llevar los cautivos. ¿Qué es llevar los cautivos? Es agarrar y atrapar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se agarra? Se agarra, como dice la palabra de Dios, se ata. Entonces, ato este pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, ato este pensamiento y lo llevo a la obediencia a Cristo, y ahora declaro que mi mente está libre para entrar en la presencia de Dios. ¿Y cuántos pensamientos debe atar? Cuántos pensamientos le vengan a su mente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si le llegan muchas ideas, proyectos, pensamientos, se acordó de lo que jamás se acuerda, del pendiente que tiene, yo quiero decirle que es un obstáculo para la oración. Yo antes creía que no, o sea, muchas veces creí que era que Dios me estaba recordando, pero no tenía tiempo de oración eficaz porque me distraían. El resultado final era que me distraía y no oraba, no oraba. Entonces tenemos que sobreponernos. Ya no ocurre. ¿Qué hago cuando inicio un tiempo de oración? Empiezan pensamientos, los ato, los llevo cautivos a la obediencia a Cristo, les ordeno que se sometan a la voluntad de Cristo, y sigo teniendo mi tiempo de oración donde no tengo distracción de mi mente, sino estoy enfocada en la presencia con mi Padre y le estoy contando y estoy orando, estoy declarando la palabra de Dios y estoy orando conforme a su voluntad. Mi mente está en la presencia de Dios. Bueno, ¿qué otra cosa se presenta durante el tiempo de oración? También se puede presentar antes del tiempo de oración. Enfermedades, dolores, malestar, cansancio, sueño, pesadez. Antes, cuando digamos que nos dispusimos para orar y no nos dolía nada, pero justo unos minutos antes de la oración nos dolió la cabeza. Eso es antes. Ahora, también durante la oración, a veces estamos orando y empiezan a darnos unos dolores rarísimos. Y esto se presenta, o sea, piense usted en los tiempos que ha querido tener de oración o que ha tenido y los ha tenido que interrumpir, perdón por lo redundante en ha tenido, y se los ha interrumpido porque precisamente alguna molestia física le ha impedido continuar. A mí me ocurría que siempre me dolía la espalda hasta que el Espíritu Santo me percató, oiga, esto es un obstáculo y yo no me podía concentrar por el dolor de espalda. ¿Qué hice? Anulé ese dolor de espalda, le ordené en el nombre de Cristo Jesús que se fuera al dolor, como dice la palabra, y continuaba orando. ¿Cómo me di cuenta que eso no, que era un impedimento? Porque justo cuando estaba orando me dolía y después dije, se me quitó después de la oración. Y yo creía que era porque había orado. No, es que porque dejé de orar dejó de estar la molestia. Recuerden que tenemos un enemigo que no quiere que ore. Porque cuando nosotros oramos hacemos que el brazo de Dios se mueva con poder y con autoridad. Consigamos todo lo que es la voluntad de Dios que obtengamos. Empecemos a vivir una vida fructífera en la casa, una vida de bendición en el trabajo, una vida fructífera en el trabajo. Seamos como esos hombres de los cuales habla la palabra de Dios. Por ejemplo, un Daniel, una persona destacada en todo lo que hacía, pero era un hombre de oración que se sobreponía a los obstáculos. Y ahí claramente lo vimos hoy, que se sobrepuso a los obstáculos. Entonces a veces nos rasca, nos pica, nos molesta, no nos podemos concentrar, entonces empezamos a estar distraídos, a acomodarnos y a hacer una cantidad de cosas. Y quiero decirles que usted tiene que orar. Anule eso en el nombre de Cristo Jesús. Ate eso, como dice la palabra de Dios, todo lo que atemos en la tierra es atado en el cielo. Ate ese dolor, ate esa molestia, ate esa rasquiña y échela al fondo del abismo, envíela a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, sáquela de su vida y ordénele que se vaya a los pies de Cristo. ¿Y qué ocurre? Sencillamente que podemos orar. Ese es un impedimento durante la oración. Entonces, por ejemplo, dice, con base en el ejemplo que les acabo de poner, en Marcos 11, del 23 al 24, dice, de cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, ¿cuál es el monte? La circunstancia. Quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. O sea, yo tengo que declararlo, yo tengo que hablarle a la circunstancia. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedid,
y pedís, creed que lo recibiste y lo obtendréis. Entonces, ¿qué se debe hablar? Yo le debo hablar al monte, a la circunstancia, a lo que se opone, que se quite, que se retire, porque este es un tiempo que yo quiero tener a solas con Dios. Quiero decirle que es una gran bendición porque tenemos toda la autoridad en Cristo Jesús para hacerla. Y quiero decirle que esas circunstancias desaparecerán. Haga la prueba, es algo muy bello. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Por qué traigo este versículo aquí a mención? Porque se puede presentar una vez, 2 veces, 3 veces, yo no sé cuántas veces. ¿Yo qué tengo que hacer? Resistir al diablo y él huirá de nosotros. O sea, se cansa, ya sabe que lo pillamos. Que una de las cosas que el diablo se encarga de hacer es que no nos demos cuenta que es él. Pero sí es necesario. Aquí dentro de esto también hablamos del cansancio, del sueño y de la pesadez. La carne tampoco quiere orar y es un enemigo nuestro, nuestra propia carne. Yo tengo que sobreponerme. Si yo quiero y tengo el propósito de orar, no crea que al día siguiente, muchas veces nos levantamos, wow, espectacular, ya sin sueño, planeando las horas de sueño, etc. Pero la carne no quiere orar. Por eso el salmista, pues en los salmos encontramos que le hablaba directamente a las emociones, al alma, a la carne. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. La carne no quiere orar, ni quiere alabar. Yo tengo que en el espíritu gobernar mi carne. ¿Qué tengo que hacer yo? No acomodarme ni poner la alarma, 5 alarmas adicionales para levantarme, no. Yo me propuse y en el nombre de Cristo lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no he recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo tengo que levantarme y tengo que hacer todo lo que sea necesario. Si tengo que ducharme antes, me ducho antes. No ponerme 2 cobijas para estar más calientito, porque entre más calientito, más dormiditos. O sea, no. Debemos tomar agua, hacer cualquier actividad de modo que nos sobrepongamos y no permitamos que el sueño nos interfiera. También háblele al sueño, o sea, háblele a la circunstancia. Ato el sueño de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Someto mi carne, someto este sueño a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesucristo. Lo pongo a los pies de Cristo, lo echo fuera de mi vida. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros oremos. Esto se presenta durante el tiempo de oración. Yo no sé, yo he roncado en las oraciones. Estas son circunstancias que se presentan, pero de las cuales gracias a Dios, me he sobrepuesto. Creo que a todos, bueno, no puedo generalizar, pero si a usted le está ocurriendo y le sigue ocurriendo, ya no lo permita más. Ya es necesario que no ronque, ya es necesario que usted haga oraciones poderosas, haga oraciones que muevan la mano de Dios, haga oraciones que traigan resultados. Y para ello debemos sobreponernos a estos obstáculos. Lo lindo está es que la carne se somete, el diablo se somete y el mundo también. Es algo precioso. Es algo precioso, pero ¿cómo se someten? Se someten en el espíritu. El tercer punto, dice, el otro obstáculo durante la oración es cuidarnos de lo que estamos diciendo, debemos saber lo que estamos pidiendo. Debo hacer oraciones eficaces, conforme a la voluntad de Dios. Muchas palabras dichas sin sentido, vanas peticiones, debemos cuidarnos pues de hacerlas, porque a veces hacemos oraciones carnales, o trilladas o vanas repeticiones. ¿Cómo es una oración carnal para que usted lo tenga pues en cuenta? Digamos que tenemos una circunstancia difícil en nuestra casa o en el colegio o en la universidad o en el trabajo, hemos peleado con alguien o alguien nos ha tratado muy mal y pues venimos a la presencia de Dios, o hemos tenido un problema con el esposo, no lo sé cuál sea la circunstancia, pero ha habido un problema con otra persona y nos ha tratado terriblemente mal. Venimos a la presencia de Dios, pues claro, hemos tenido mucho dolor, pero fíjese la actitud con la cual debemos venir. Si yo vengo a la presencia de Dios y le cuento al Señor lo terrible y todo lo que me dijo y lo que me causó y lo mal que me trató, y lloro y lloro y lloro y lloro, y después me levanto creyendo que hice una oración de poder, quiero decirle que no hicimos nada. Lloramos y seguimos llorando sobre el problema, sobre la circunstancia, y no hay ninguna solución. Ahora, podemos llorar en la presencia de Dios, pero la actitud correcta que debemos tener
es, Señor, me presento delante de ti porque tengo mucho dolor y quiero perdonar a Pablo, a Pedro, a la persona que sea. Quiero perdonar a mi profesor por la humillación que me causó. Quiero perdonar a mi jefe por la humillación que hizo conmigo. Me sentí humillada, Señor, pero yo perdono esta humillación en el nombre de Cristo Jesús y con tu perdón. Y hacemos ahí una oración de perdón bien linda y llevamos esto a la cruz. Porque Jesucristo ya llevó nuestro dolor, nuestra afrenta, nuestra humillación. Él fue humillado por nosotros. Esto en el caso de que sea una situación de estas. ¿Y qué pasa? Y después empezamos a darle gracias y le decimos, Señor, es con tu perdón, yo te pido que sanes mi corazón, yo te pido que me restaures e intercedo. Esta es hacer una oración con misericordia, un perdón con misericordia. Intercedo, Señor, por mi jefe o por mi profesor o por mi papá o por mi mamá, por mi marido, por el que sea. Intercedo por él o por ella y te pido que tú hagas en su vida. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que tú cumples tu propósito. Si no, una vez una persona que no conoce de Cristo, tú cumples tu propósito de salvación en ella o cumples el propósito en su vida, igual que estás cumpliendo en el mío. Capacítame, Señor, para restaurar mi relación con Él. Haz algo, Señor, te lo pido. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios, porque Dios dice que nosotros tenemos que perdonar. Pero si yo voy y hago una oración re emocional, y empiezo a contarle a Dios todas las cosas con puntos, señales, y después digo amén, y lloré y me levanto con los ojos más inflados de lo que los tenía, y me levanto con más ira, con más dolor, con rencor, y quizás con una amargura en mi corazón, pero supuestamente estuve en la presencia de Dios. Tenga mucho cuidado, debemos conocer lo que dice la palabra de Dios, y nos debemos acercar a Dios para perdonar. Nos debemos acercar a Dios para hacer la voluntad de Él. Entonces, otra cosa, oraciones trilladísimas, siempre decimos lo mismo a la misma hora y por el mismo canal. No, Dios es un Dios vivo y todos los días yo debo tener palabra viva. Vanas repeticiones. A veces empezamos a repetir cosas que no tienen sentido. Esas vanas repeticiones no traen fruto. Oraciones rutinarias, ignorantes. Miren, esto es muy importante. A veces nosotros empezamos a hacerle a Dios una cantidad de promesas que no vamos a cumplir, o que no cumplimos, o que se nos olvidan en el momento en que nos levantamos. Tengan mucho cuidado porque la palabra de Dios dice que nos debemos acercar más para oír que para hacer promesas y no cumplirlas, y no cumplírselas a Dios. Tenga cuidado con eso. Si usted ha hecho oraciones prometiéndole a Dios cosas y no se acuerda, dígale, Señor, yo te pido, por favor, que me recuerdes esas promesas que te he hecho, porque o quiero anularlas o quiero cumplirlas. O sea, pues tengo que cumplirlas, pero quiero, Señor, aún anularlas porque son cosas que no traen beneficio para nosotros. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Debemos orar a través de la guía y dirección del Espíritu Santo, presentar nuestro deseo sincero de oración. ¿Y qué hacer? Cuando nosotros estamos orando, debemos evitar decir vanas repeticiones y cosas que no sirven. Entonces, hay una cosa muy linda y es, según la Biblia, hay dos principios para hacer una petición al Señor. Y está en 1 Juan 5, del 14 al 15. Tener confianza en Dios, pedir de acuerdo a su voluntad, porque ahí es cuando somos escuchados. Dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, cuando vamos a la presencia de Dios, debemos tener confianza en Dios y pedir de acuerdo a su voluntad. Cuando usted tenga una petición, la Biblia contempla todos los temas, todas las necesidades y los tópicos que ustedes y yo nos alcancemos a imaginar. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Busquemos lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a mi necesidad. Si es por una necesidad financiera, ¿qué dice la Biblia con respecto a las finanzas? Si es acerca de una relación emocional, de un noviazgo, matrimonio, me caso, no me caso, ¿qué voy a hacer? ¿Trabajo? ¿O con este trabajo me cambio, no me cambio? O sea, busque los versículos. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a soportar y hacer una oración de acuerdo a la voluntad de Dios.
En la Biblia están todos los temas. Para las personas que no conocen, hay algunas Biblias en la parte final que tiene algo que se llama concordancia, y de acuerdo a su necesidad busque la palabra clave en la parte de atrás y le va a decir a dónde dirigirse. O, muy fácil, Google, vamos a la Biblia, en Google nosotros escribimos las palabras o las necesidades y nos van a aparecer muchos versículos de la Biblia donde podemos soportar nuestra necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que, y en este último punto, perdón, de cuidando lo que digo, yo debo cuidar las palabras que digo y que no se desvíen del tema. Si yo me arrodillé a orar por la salud de mi familia, por mi hijo, por mi papá, por mi trabajo, cuidado porque también vienen muchos temas y nos acordamos de una cantidad de necesidades al mismo tiempo. No permita que su oración se desvíe. Haga lo que tiene que hacer, es orar conforme a la voluntad de Dios. O sea, tiene que hacerlo. Y en lo posible siempre contar con los pasajes de la palabra de Dios, que es donde se encuentra su perfecta voluntad. Que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Tener a la mano estos pasajes nos sirven de mucho cuando estamos en la oración. Memorizarlos pues muchísimo mejor, y para orar con base en ellos, que esta es la perfecta voluntad. Entonces fíjense que nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es cuidar los obstáculos antes de orar, de iniciar la oración y durante la oración. Entonces vamos a orar con base en ello. Yo declaro que usted es una persona hacedora de la palabra de Dios. También me declaro hacedora de la palabra de Dios. Y declaro que lo que Dios tiene preparado para nosotros es en gran manera bueno. Y que el motor, el combustible para que las cosas funcionen mejor es la oración. No es igual un resultado, no es igual el resultado de un evento o de una circunstancia si hay oración o si no la hay. Eso lo hemos visto, lo hemos vivido nosotros. Hemos hecho eventos y hemos vivido cosas y hemos realizado muchas cosas, sin unas con un poco más de oración que otras, y los resultados son abismales, que nos arrepentimos. Ya lo hemos aprendido, por eso lo estamos predicando, y sabemos que si no hay tiempo de oración, el resultado no es igual. Entonces vamos a orar para que todos estos obstáculos yo esté avisada y pueda vencerlos antes y durante la oración. Nada hay imposible, los enemigos están vencidos. La carne yo la puedo dominar con el Espíritu. El Satanás está vencido, y en el mundo tendremos aflicción, pero la palabra de Dios dice que nuestra fe ha vencido el mundo. Entonces vamos a orar y vamos a declarar que estos obstáculos son rotos. Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso de tu palabra. Gracias por habernos hablado de manera especial y sobrenatural. Te pido que seas tú edificándonos y enseñándonos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que todos estos obstáculos son rotos. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos llevas a tener tiempos a solas contigo de manera sobrenatural. Determinamos ser personas que rompemos los obstáculos. Determinamos ser personas, Señor, avisadas, que estamos pendientes, que estamos, Señor de los cielos, conscientes de que hay obstáculos antes de la oración y durante la oración. Queremos, Señor de los cielos, tener oraciones eficaces y tiempos preciosos y hermosos contigo. Padre, gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si usted que está escuchando el tema no ha tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito que en este momento entregue su vida a Jesucristo y le diga: Señor, yo te necesito y te invito a que formes mi corazón, a que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser una mujer de oración, quiero ser un hombre de oración. Quiero agradarte, Señor, con los dichos de mi boca. Quiero ser un hombre vencedor, una mujer vencedora, exitosa o exitoso. Te invito a que seas tú, Señor, capacitándome y haciendo de mí ese hombre o esa mujer exitosa, integralmente feliz. Reconozco que has muerto por mí en la cruz y que tienes el control de mi vida. Gracias, Señor. Te invito a que tú hagas de mí, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Bendito Dios, gracias. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor de los cielos, y edificarnos de manera especial y sobrenatural. Te alabo y te bendigo, Dios de los cielos, y te doy muchas gracias por este tiempo precioso. Gracias por este día, Dios de los cielos. Amén. Bueno, muchas gracias. Ha sido un tiempo precioso y hemos disfrutado pues de un tiempo maravilloso de oración y aprender acerca
más acerca de la oración. Que disfruten mucho de los tiempos de oración y sé que van a ser muy productivos. Muchas gracias entonces.